Siguiendo con el estudio de estructuras de acero, tenemos a continuación elementos sometidos a compresión. Dentro de ello tenemos los elementos rigidizados, elementos no rigidizados, anchos efectivos de elementos rigidizados, anchos efectivos de elementos no rigidizados y limitaciones y consideraciones sobre las dichas dimensiones. Elementos sometidos a compresión. La especificación AISC proporciona valores límites para la relación ancho-espesor de las partes individuales de miembros a compresión y de las partes de vigas en regiones de compresión. Si la falta de rigidez de piezas delgadas, de cartón, plástico o metal con bordes libres y si uno de estos elementos se pliega o restringe, su rigidez se incrementa apreciablemente. Por esta razón, en el manual AISC se consideran dos tipos de elementos, los elementos rigidizados y los no rigidizados. Elementos rigidizados. Se clasifican como elementos comprimidos rigidizados aquellos elementos planos uniformemente comprimidos que tienen soporte lateral a lo largo de los dos bordes paralelos a la dirección de las tensiones de compresión. Entre ellos tenemos el perfil C, perfil omega y perfil Z, como se puede apreciar en la figura. Elementos no rigidizados. Se clasifican como elementos comprimidos no rigidizados aquellos elementos planos uniformemente comprimidos que tienen un borde libre paralelo a la dirección de las tensiones de compresión. Entre ellos están el perfil L, perfil LD y perfil U. Anchos efectivos de los elementos rigidizados. Para ello se toma en cuenta 4 consideraciones. A. Para el alma de secciones laminadas o formadas, H es la distancia libre entre alas menos el filete y HC es el doble de la distancia del centroide a la cara interior del ala en compresión menos el filete. B. Para las planchas de ala o de diafragma en secciones armadas, el ancho B es la distancia entre líneas adyacentes de conectores o líneas de soldadura. C. Para el alma de secciones armadas, H es la distancia entre líneas adyacentes de conectores o la distancia libre entre alas cuando se emplea soldadura. Y D. Para las alas de las secciones estructurales rectangulares huecas, el ancho B es la distancia libre entre almas menos el radio de la esquina interior de cada lado. Dice, en elementos rigidizados uniformemente comprimidos. Para la determinación de la resistencia, el ancho efectivo BE se debe determinar utilizando las siguientes ecuaciones. Ancho efectivo es igual a B cuando lambda es menor o igual a 0.673 o ancho efectivo es igual a ρ por B cuando lambda es mayor a 0.673, donde B es el ancho plano de la figura y ρ es igual a 1 menos 0.22 dividido para lambda, todo esto dividido para lambda. Donde lambda es la esbeltez del elemento que se determina de la siguiente manera, como se puede apreciar en las siguientes ecuaciones, donde T es el espesor de los elementos rigidizados uniformemente comprimidos y μ es el coeficiente de Poisson del acero en el periodo elástico, correspondiente a 0.3. Y F es igual a la tensión de compresión del elemento determinada de la siguiente manera. Cuando se alcanza la fluencia en el elemento comprimido, F es igual a Fy, o cuando se alcanza la fluencia en el elemento traccionado, la tensión de compresión F en el elemento considerado se debe determinar a partir del momento My, que produce el inicio de la fluencia para la sección efectiva. Para las barras solicitadas a compresión se debe adoptar un F, que debe ser igual al Fn según corresponda. También el E, que es igual al módulo de elasticidad longitudinal. También un coeficiente K, que es el coeficiente de abolladura de placas. Este coeficiente tiene un valor de 4 para elementos rigidizados simplemente apoyados sobre un alma a cada borde longitudinal. Se dan valores para diferentes tipos de elementos en las secciones correspondientes, como podemos ver en la figura B2.1, donde está el elemento real y el elemento efectivo BE y la tensión F sobre los elementos efectivos. Los anchos efectivos de los elementos no rigidizados. Para los elementos no rigidizados, su ancho se tomará como sigue. Primeramente, para las alas de perfiles en forma de I y T, el ancho B es la mitad del ancho total del ala BF.
Para los lados de ángulos y las alas de canales y perfiles en forma de Z, el ancho B es toda la dimensión nominal. Para las planchas, el ancho B es la distancia del borde libre a la primera fila de los conectores o línea de soldadura. Para el alma de perfiles en forma de T, D es todo el peralte nominal. Los elementos no rigidizados uniformemente comprimidos se debe primero para la determinación de su resistencia, se necesita el ancho efectivo, que es el BE. Se determina de acuerdo a las ecuaciones de elementos rigidizados, adoptando un K de 0,43 y un B como se define en la figura 3.1. Para la determinación de deformaciones, el ancho efectivo BED utilizado para calcular las deformaciones se debe determinar de acuerdo con el procedimiento I de la sección de elementos rigidizados, colocando un FD en el lugar de F y con un K de 0.43. Limitaciones y consideraciones sobre las dimensiones. En esta sección hablaremos sobre la relación entre el ancho plano de las alas y el espesor de un perfil metálico. Máximas relaciones entre el ancho plano y el espesor. Para esto despreciaremos los rigidizadores intermedios y consideraremos T como el espesor real del perfil, para lo cual hay tres casos de relaciones máximas. El primero nos indica que el elemento comprimido rigidizado que posee un borde longitudinal vinculado a un alma o ala y el otro rigidizado, ya sea por un labio simple o por cualquier otro tipo de rigidizador, tienen las siguientes relaciones máximas. Rigidizado por un labio simple, su relación máxima es 60, mientras que para cualquier otro tipo de rigidizador hay dos escenarios, los cuales son cuando la inercia S es menor a la inercia A, su relación máxima es 60, o viceversa, su relación será 90. ¿Qué es IS e IA? Inercia S es el momento de inercia real del rigidizador respecto de su eje baricéntrico paralelo al elemento rigidizado, mientras que IA es el momento de inercia adecuado del rigidizador necesario para que el elemento se comporte como rigidizado. El caso 2 nos indica que un elemento comprimido rigidizado con ambos bordes longitudinales vinculados a otros elementos rigidizados tiene una máxima relación de 500. Y finalmente el tercer caso dice que para un elemento comprimido no rigidizado su máxima relación es 60. Algunas consideraciones finales. Es probable que en los elementos comprimidos no rigidizados que poseen relaciones B sobre T superiores a 30 y en los elementos comprimidos rigidizados que poseen relaciones B sobre T superiores a 250 se produzcan deformaciones relativamente apreciables cuando se alcanza la resistencia de diseño, sin que esto afecte la capacidad de la barra para alcanzar la resistencia requerida. Los elementos rigidizados que poseen relaciones BT mayores que 500 se pueden, en cambio, a diferencia de los otros, utilizar para soportar las cargas requeridas con adecuada resistencia de diseño. La ISC en sus especificaciones nos brinda una tabla en la cual nos describe el tipo de perfil, su razón ancho espesor y nos especifica una relación límite. Esto nos da tanto para elementos no rigidizados como para elementos rigidizados.